un ensala maleco. Siempre nos adentramos mucho más a esta cultura, dando a conocer formas primitivas que datan de cientos de años. Es cierto que esta religión llega a Cuba a principios de 1500-1600 con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos y donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un cangulero, podemos conocer sobre Palo Mayombe. El problema que existe en todas estas formas primitivas, según los Munanzos Congo, es que los ahijados no los enseñan, y es por eso que estos religiosos de este tiempo, por la falta de conocimiento que se ha adquirido en ellos, pues mantienen sobre todo esas enseñanzas y no deja que ningún ahijado pueda saber más que él. Para mí es un honor de que un ahijado mío pueda aprender y pueda dar a conocer enseñanzas que yo le he proporcionado a través de los años. Y para mí es satisfactorio que un ahijado mío tenga tantos conocimientos como lo pueda tener yo, ya que no tengo ningún egoísmo en la religión y doy a conocer formas primitivas que otros nunca la han podido enseñar porque no la conocen. Bajo todos estos conceptos, la realidad en la religión actualmente es un poco confusa. ¿Por qué digo confusa? Porque las personas que están dentro de esta religión, los creyentes, los que son tatas, los que son engueyos, carecen de los conocimientos necesarios. Por eso enseñamos los signos de los embeles, del machete o signos utilizados en los lutetes o jícaras para que sepan cuáles son los convenios o tratados que existen cuando nosotros hacemos trazo. Lo mismo en el embele cuando lo hacemos por el camino de Sarabanda o cuando lo hacemos por el camino de Centella, dando a conocer más conocimiento de cómo se trabaja esta religión, ya que cada embele lleva su signo o lo mismo un ataúd que representa a una ensara malongo. Por lo tanto, Guatariamba, la justicia, se va a representar en el embele de esta manera, con el triángulo adelante y sobre todo la flecha en forma de reptil. Las ensaras en Cunalombo, en el monte, juegan un papel importante cuando hacemos cualquier tipo de limpieza. Cuando pintamos un embele con mamá chola por los caminos de mamá chola, lo estamos haciendo de esta manera, la flecha con 5 ceros en forma de reptil, y es así como firmamos el embele con mamá chola. Con Guatariamba hacemos diferente, pero con el triángulo adelante y sobre todo con 8 ceros. Mantenemos siempre estas enseñanzas porque es para los ahijados o para los que están dentro de esta religión parte importante. Saber que cada trazo se firma de acuerdo al trabajo que se hace, o si firmamos por 7 rayos, hacemos esta firma que aparece aquí. Siempre expandir sus conocimientos es lo que le va a dar a usted la seguridad de poder realizar ciertos trabajos como lo hacemos en Cunalombo o cuando hacemos un trazo con 7 rayos en Sasi Sasi, que representamos esta flecha para una cara para arriba y la otra cara para abajo, la flecha. De esta manera podemos realizar infinidades de trabajos de acuerdo
a los conocimientos que hemos adquirido y que solo el Tataí Tiraca lo ha dado para así engrandecer esta religión. Cuando trabajamos con Guatariamba, la justicia, en el embele lo hacemos de esta manera. Podemos levantar letras malas o hacer trabajo para hacer limpiezas y muchas cosas más que se hacen en los trazos. Cuando hacemos una patipemba en el embele, 7 rayos con Cuba Allende, lo hacemos de esta manera. Las rayas representan a Cuba Allende y la flecha a Isasi Sasi 7 rayos. Es bueno saber siempre cómo debemos trabajar cuando lo hacemos con el embele, o con el garabato o con el machete. Aquí representamos a Mamá Chola de esta forma en el embele y no hay otra forma que se pueda hacer porque cada signo está representado en las diferentes formas que hacemos para pintar así el embele Sasi Sasi con Cuba Allende, como lo podemos ver aquí. Y de esta manera nos damos la clara presentación de cómo utilizamos estos signos. El candango y Sasi Sasi de Tata Lamba, la representación de 7 rayos y las diferentes formas que existe de trabajar en Cunalombo, en el monte, dándonos así ese conocimiento que muchas veces nos falta. El Tata Lamba de España, uno de los ahijados míos principales, que transmite las mismas enseñanzas que yo le he enseñado. Los diferentes tatas que aparecen aquí en las diferentes patipembas o signos utilizados de acuerdo a las formas primitivas con que se trabaja y la representación de la espada en la representación de Sasi Sasi 7 rayos. Por más de 50 años he podido expresar formas primitivas para darle a conocer cómo es que trabaja un gangulero. La nganga de Sarabanda, de Tata Musucambi, de Venezuela, donde es un buen ahijado y un tata de respeto al cual pueden confiar en él para arreglar sus fundamentos. Mantenemos, como decimos, todas estas formas primitivas intactas, porque es así que nosotros podemos elaborar un trabajo, hacer una obra, hacer una patipemba o la enganga del Tata Uruguanga de Venezuela, Oscar. Cientos de trabajos se han expresado, más que de 412 videos que hemos enseñado y que hemos dramatizado escenas folclóricas para trabajar directamente con la persona y así cuando representamos estas limpiezas estamos quitando letra de infuiri o letra de enfermedad a la persona. Vamos al monte para obtener nuevas corrientes, no solo a la persona que le hacemos el trabajo, sino a nosotros que necesitamos como ganguleros nutrirnos de las corrientes de la propia naturaleza, de los árboles y del contorno en que estamos nosotros haciendo el trabajo en estas representaciones que siempre son importantes para el religioso poderlas conocer. Nosotros solo no vamos al monte a hacer limpieza, vamos al monte también a buscar espíritu o a buscar palos o a buscar tierra o a buscar matares o piedras que nos hacen falta para nuestra enganga, trayendo así nuevas corrientes a nuestros fundamentos. Necesitamos siempre llevar algo a la enganga porque esto nos trae esas corrientes de donde estaba o el palo que buscamos del árbol o la mataria o las semillas o la tierra y esto nos va a dar a la enganga nuevas corrientes. El hecho de que su enganga esté construida no quiere decir que está paralizada totalmente ya, que ya se terminó. Las engangas nunca se terminan y siempre tenemos que traerle cosas que nos van a dar más fortaleza y va a estar, como dice,
con mucha más corriente cuando son necesarias para nosotros poder seguir trabajando en estas formas primitivas. La forma de trabajo que se representa aquí es del Tataí Tiraca Batalla Mundo y que a través de los años siempre se ha ido manifestando de esta manera tan sencilla y común y sin ninguna vanidad religiosa para conocimiento y engrandecimiento de esta cultura que traímos los cubanos a todos los demás que la han presentado. Hoy en día, esta religión ha tomado otro curso. Como hemos hablado, han estado creando cosas en la religión que no tienen sentido y que de un modo o de otro se está transversando esta cultura que es tan importante para los cubanos, al menos para los cubanos religiosos. Y cuando vemos de que esta religión se ha convertido en un lucro totalmente, pues vemos todos estos conflictos que aparecen hoy en día. El padrino en Cuba, cuando te daba una enganga, aquellos padrinos viejos del Tambatilanga del tiempo Congo, hasta que usted no tuviera todas las cosas necesarias, usted no le iban a hacer la enganga, porque en esa enganga también está representado el nombre del padrino o el munanzo Congo, al cual va a ejercer ese munanzo de acuerdo al tata que se rayó en ese munanzo Congo y que debe seguir la línea del padrino. Y esto no sucede aquí. Las personas se rayan aquí y después tienen una enganga y no siguen la regla ni la línea del padrino porque se fajan con los padrinos, porque muchos de estos son delincuentes que no respetan religión ni respetan nada y se meten y quieren hasta echarle guapería también al padrino, o el padrino quiere echarle guapería al ahijado o mantenerlo en ese temor de que él hace o deshace con la religión. El caso es que es importante aprender las limpiezas que hacemos en el monte. Como hemos dicho, no solo hacemos limpieza en el monte para quitar letras de infuiri o letras de enfermedad o letras hasta de justicia, sino también hacemos limpieza para buscar nuevas corrientes, nuevas energías, nuevas formas de mantener nuestro cuerpo en un propio balance. Y es por eso que presentamos estas formas de trabajo para sus conocimientos y que sepan que todos los ganguleros deben ir al monte a trabajar, que para entrar al monte hay que pagar las 4 esquinas del monte para nosotros sacar cualquier cosa del monte. Cuando vas al monte, el monte es peligroso, puedes tener un accidente. Por eso siempre tratamos de llevar concretamente las leyes que concierne ser un religioso. Ahora usted va al monte, usted no es religioso, usted puede hacer lo que le da la gana. Pero el religioso se rige por la naturaleza y en este caso los ganguleros siempre mantenemos ese respeto hacia los propios infuiri o deidades que viven en el monte. Como sabe que el monte es igual que ir a buscar espíritu al cementerio porque viven espíritu en el monte y por lo tanto siempre nosotros tenemos que mantener esos conocimientos para poder ir a buscar el espíritu al monte porque lo necesita nuestra enganga. Y si nuestra enganga es una enganga de zarabanda, mucho más el gangulero tiene que ir al monte porque de ahí es que se nutre la enganga de zarabanda. La enganga de zarabanda, zarabanda todo el mundo sabe que es el dueño del hierro y del monte y por lo tanto todas las cosas que lleva la enganga casi siempre sale del monte. Un ensalamaleco para todos los tatas, tataitas, yay, engueyo y que sambiampungu
escuchar todos los días de Agüe, que Agüe son Agüe y que mañana son mañana.